Pues no les he dicho, pero ya empecé a grabar, muchachos. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Buenos días. ¿Ustedes? Muy bien, muy bien. Pues empezamos platicando de Robocop. ¿Cómo empezamos? Empezamos por el último que llegó, Emanuel, luego Jacobo y luego José Luis. Muy bien. ¿Cómo estás, Emanuel? Hola, ¿qué tal? Muy bien, espero que ustedes también. Oye, entonces hoy hoy eres el primero, vamos a platicar de Robocop. Comentarios iniciales de esta película de este ¿cómo se pronuncia el nombre del director? Oliver Joven. De esa sí que quién sabe. ¿Barjoven? Joven. Joven. Okay. Muy bien, empezamos. Vi la película, no sé ustedes, gracias al VHS por allá por finales de los 80. No la vi en el cine y bueno, no es una película precisamente para niños, lo sabemos a esas alturas, aunque dudo mucho que en aquel entonces nos hubieran prohibido la entrada. Bueno, aquí en Monterrey no sé, pero salvo lo que piense José Luis, dudo mucho que en Valle nos hubieran dicho que no si es que hubiéramos ido al cine, ¿no? Él nos dirá más al ratito si Adentro. nos hubieran dicho que no. Lo más que nos hubieran dicho, pásele, ¿no? No hay broma. Sí. Y por algún motivo llegué a pensar, ya ustedes ya lo comentarán después, llegué a pensar que era algo para niños, por el término novedoso de un robot policía, lo bonito del póster y todo lo demás. Y pues yo escuchaba comentarios con los compañeros de la primaria acerca de la película y pues fue así como se llegó a rentar allí en familia. Y pues vaya sorpresa. Ya a estas alturas sabemos qué clase de director es Paul Verhoeven con respecto a cómo es de gráfico con la violencia, la crítica social, entre otra clase de cosas. Pero en su momento, para mí fue algo muy impactante ver la muerte de algunos de los personajes. De entrada, la masacre inicial que sufre el policía, Murphy, que ya lo agarran como conejillo de indias para todo este proyecto. Y pues obviamente la primera vez que la vi no tenía elementos como para decir si era buena o mala película, ¿no? Cosas que ya van dando el tiempo y que van dando también otra clase de conocimientos o de lectura. Con respecto, por ejemplo, a la crítica incluso social que está haciendo el director, que ya llegaremos a eso. Así que, pues, con respecto a las eh, impresiones iniciales, pues tenía cosa de 9, 10 años, así que más que nada fue un impacto ver la cuestión de la muerte, la cuestión del tipo drogándose y ver de qué manera lo ejecuta, ¿no? No sé si recuerden a Morton, si bien recuerdo que se llama el personaje, lo frío de los asesinos, la poca conciencia que tienen incluso con respecto a sus acciones y todo eso, y toda esta transición, por así decirlo, de, de Robocop, siendo un robot, a adquirir la conciencia que en algún momento tuvo como ser humano. Y bueno, ya como extra, pues lo bonito de la cara de Nancy Allen, es una actriz que no vemos con mucha frecuencia, no vimos con mucha frecuencia, pero creo que es un plus para la película. Así que, pues, de entrada es lo que puedo platicarles. Lo fuerte que fue en su momento ver esas escenas bastante gráficas, algo que no me era muy común ver en alguna película, pero que ya con el paso del tiempo, pues les he estado dando otro cariz u otro sentido que ya platicaremos en la siguiente ronda. Muy bien, gracias, Emanuel. Jacobo. Hola, bueno, para mí, miren, un paréntesis antes, el actor es Peter Weller, sí, que es un actor muy poco conocido, pues conocido más por Robocop. A mí me llama mucho la atención porque, y esta es una anécdota que cuento mucho entre mis alumnos, Peter Weller es doctor en historia por la Universidad de Siracusa. Vaya. Entonces él tiene varios documentales sobre historia. Y entonces siempre les digo a mis alumnos cuando empezamos a hacer un documental, porque vemos como 2 o 3 documentales del semestre, si lo dice Robocop, debe ser cierto. Muy buena. Y les digo porque no es así un actor improvisado, es doctor en historia, entonces no son documentales de un actor narrando, él sí tiene conocimiento. Bueno, esa es la anécdota, porque fuera de eso, es lo que cada vez Manuel es cierto, es una película que de niño tenemos una interpretación muy diferente ya a posteriori.
porque de niño es emocionante ver al robot, ver cómo saca la pistola, ver cómo sin tener que ver apunta a los malos, están bien chidos las imágenes, los efectos. De niño era lo que me emocionaba, pero ya cuando la sigues viendo, te das cuenta que a diferencia de otras películas, esta no nada más no envejece mal, sino que le vas encontrando subtextos que no viste precisamente en ese tiempo. Es realmente sorprendente lo que hace este director al hacer una crítica. Fíjense, ni siquiera es una película que se aboga mucho a la ciencia ficción. Siento que es una película que critica mucho y curiosamente al neoliberalismo de los años 80. Sí, sí, aunque sea así bastante sociológico el asunto. Porque si ustedes se dan cuenta, habla de cómo, por ejemplo, la iniciativa privada, porque recuerden que son los 80 de Reagan, es el 87, cuando todavía era una luna de miel, sí, la economía norteamericana. Pero de una otra manera, Paul Verhoeven se las ingenia para ver cómo los estragos de una economía privatizada pueden destruir una ciudad. Sí, entonces estos destellos que hay en la película bastante interesantes de cómo se privatiza la policía, cómo se está buscando un sentido de gentrificación, cómo el Estado está reducido, cómo la criminalidad precisamente es absorbida, es algo que en ese tiempo, aunque sí se estaba viviendo, porque sí había esos niveles, digamos, de marginalidad, de narcotráfico, de pobreza, Paul Verhoeven los lleva a una imaginación que ahorita sí, ves Robocop y dices, ah, canijo, o sea, casi le atinó en todo, excepto que hay robot policías. Sí. Entonces, es bien interesante, porque ya cuando la ves, les digo, con otros ojos, ya cuando la vemos ahorita, esta idea de la corporación, que es el principal enemigo de la película, sí, la OCP, sí, no es ni el robot, no es ni el narcotraficante, se dan cuenta, el enemigo de la película es la corporación OCP, sí, y cómo va privatizando precisamente todos estos niveles de poder y de gobierno en Detroit. Lo hace una reflexión muy interesante e insisto, sobre todo porque actualmente vivimos en ese debate donde estamos ante una economía, el Estado y bueno, ya muchas cosas que podemos suponer, pero que en la película son bastante interesantes como un contexto en el que ponen entonces a Robocop como un protagonista dentro de esa situación. Aquí creo que también el otro punto de vista interesante en relación a Robocop es cómo se trata de mecanizar la mano humana y en este sentido ahí es donde a lo mejor también adquiere otro sentido ver Robocop, porque te hablan y no sé si están ahí atentos ante esa idea, de cómo hay un robot que no funciona y cómo tienen que utilizar al final un robot con una mente humana. Entonces ahí hay como un debate de hasta dónde entonces la conciencia humana es más importante o nivelada que la de un robot cualquiera, pero también hasta qué punto sí, estas corporaciones, el gobierno, como le queramos llamar, cada vez mecaniza más la labor humana, en este caso la de protección, vigilancia y seguridad. Y bueno, y sí, todo esto lo estamos contando en una película que es de un robot policía, sí, y eso es lo más curioso del caso. No, uno podría decir una película de robot policía, pues qué ridículo, pero el contexto que tiene, por lo menos esta primera película, ya las demás igual pierden mucho el giro, es bastante interesante, sí, y ahí lo dejo como una primera parte. Muy bien, gracias, Jacobo. José Luis. Mis primeras impresiones tienen que ver con lo que yo recordaba de la película cuando la vi de niño. Recuerdo con mucha claridad como que me impactó, como que se veían los carros, las patrullas se veían fuertes, como tanquecitos, aplanaditos, muy potentes. El vestuario de los policías los hacían parecer más tipo SWAT que policías, ¿no? O sea, como que un nivel más. Recuerdo también que pues, fue una especie como de tragedia, desgracia, lo que le pasó al oficial Murphy. Recuerdo, como dice Jacobo, toda esa emoción que se siente cuando ves a alguien disparar y darle a todos y esa tremenda arma que yo creo que está entre las armas clásicas del cine, tremendo pistolón, ¿no? Junto con otras, me gustaría luego hacer un zoom sobre eso, ¿no? Sobre armas famosas, estaría muy interesante eso. Y recuerdo esa, yo creo que es una de las escenas más clásicas de la película, en donde le ponen el visor y se ve la cuadrícula que va avanzando poco a poco. Esas cosas así como que son de las más impactantes, al menos para mí, porque las recuerdo con emoción, no las recuerdo con detalle, no las recordaba porque tuve que volver a ver la película, no las recordaba con detalle, no las recordaba con ningún otro tipo de
impresión más que emocionales, ¿no? Entonces, para mí Robocop, en aquel entonces no la vi en el cine, vi en el cine la 2, eso sí, pero la primera no. Entonces la vi censurada, ¿no? No vi esos semidesnudos que hubo por ahí al principio. Y no recuerdo tampoco haber visto en el Canal 5 tan gráficamente la escena de cuando le quitan el brazo del balazo, ni el tipo que está todo fregado con el ácido, el material tóxico. Esos detallitos no. Entonces, pues sí, como que la recuerdo como una película de emociones, ¿no? De emociones constantes en donde ves a alguien, pues sí, como decía Emanuel, más enfocado como que a niños porque es un robot, ¿no? Y poesía, y hay un momento, al menos a mí me pasó, hay un momento en la vida en el que te gusta la figura del policía por lo que hace, por lo que representa, en el buen sentido de la palabra, ¿no? O sea, no corrupto, no nada de eso. Y bueno, yo me quedaría con esas primeras impresiones como una película poderosa emocionalmente para un público pequeño. No sé para los adultos de aquella época que habrán sentido, que habrán vivido, pero definitivamente es una crítica social y yo estoy dudando de que la gran mayoría de las personas haya entendido lo que señalaba Jacobo ahorita. Más bien me quedo con esta idea por ahí escuché que Ronald Reagan había como presidente de Estados Unidos había mandado un fuerte presupuesto al cine de Hollywood para rememorar la época de oro norteamericana, ¿no? Como para darle un impulso a esa idea americana del progreso. Entonces siento que el director jugó muy bien con estas, al parecer, buenas intenciones de parte del corporativo y estos grietitos en el arroz, aunque se escuche fea la expresión, o piedritas más bien en la sopa, en donde de plano los malos aparecían como personitas, y no como el corporativo, que yo creo que era la idea original, es la idea original. Muy bien lograda, por cierto. Yo me quedo con eso, muchachos. Muy bien, gracias José Luis. De mi parte, pues nada más comentar, ya casi todos ustedes lo mencionaron, pero ahorita le seguimos al debate, le entramos al debate, no hay problema. Yo nada más quisiera comentar que igual, lo impactante de de las escenas de acción, mucha sangre. Yo vi la versión sin censura, en VHS también, pero la versión sin censura porque fue conseguida de forma pirata por mi padre. Ya después la versión en el Canal 5 pues ya tiene la censura en la que no se ve el hombre derretido y no se ve que se le arrancan el brazo. Entonces, bueno, lo vi, sí me impactó bastante, sí me dejó marcado. Y recuerdo un primo que me dice, mi primera película que yo recuerdo es El Rey León. Y, qué bonito. Pero yo digo, la primera que yo recuerdo es Robocop, cuando le arrancan el brazo a Peter Weller. Y bueno, y fíjense que sí, sí recuerdo de niño ver, es que no la vi nada más una vez, la vi unos 3, 4, 5 veces. Ahí le estaba en la casa. Recuerdo las escenas de los anuncios. Creo que es un elemento muy importante en la película, los anuncios de televisión. Pero ahorita entraremos más a eso. Pero lo que sí recuerdo era que pues como que algo estaba mal, como que la sociedad tenía, o la gente estaba muy fuera de lo normal, porque había le metían demasiada violencia, les gustaba demasiado la cuestión de las armas, se sentía, es lo gringo, pero realzado como una caricatura, como una sátira, y pues en ese momento lo percibías, pero no entendías o no podrías decir que era eso exactamente. Y ya después, ya de adulto, ya después de varias vistas y ya pensándola, pues sí, es una sátira a esta cultura estadounidense de whitexican, perdón, de white American, de la época de Ronald Reagan, el gusto por las almas, el gusto por el sentimiento patriótico, también por esta cuestión del progreso que ya había mencionado, porque pues hay una cuestión fuerte de la industria con la cual batalla Reagan, y se ve en otras películas y en otras historias, etcétera, canciones inclusive. Pero bueno, yo aquí me paro y ahora sí entramos en debate. Propongo debate, muchachos, que en cualquier momento podamos interrumpirnos.
y luego volver a hacer la palabra. Pero bueno, regresamos con Emanuel. Yo creo que a estas alturas a todos nos gusta el director Paul Verhoeven. Pienso, por ejemplo, en Starship Troopers, en Total Recall, en Basic Instinct, y creo que, a menos que me equivoque, que son películas que nos gusta ver, ¿no? Personalmente les comento que El Vengador del Futuro me encanta. Y sí, como platicábamos la vez pasada, siempre pierdo la cuenta para ver si es cierto lo que dice la loca Academia de Pilotos 2, ¿no? Trato de contar los muertos, siempre pierdo la cuenta. Pero es muy divertido verlo. Es una película bastante bien hecha, con buena música. El director es bueno, muy bueno y es muy disfrutable. Yo creo que a estas alturas que le damos ya cierto significado a la violencia, es algo más disfrutable y también podemos ver el trasfondo de lo que entiende el director. Y en ese sentido, con respecto a Robocop, eh, yo creo que por eso también me sigue gustando estas alturas, ¿no? Sí, me impactó mucho de niño, pero ahorita me gusta por el significado que podemos encontrar con esos detalles que tiene Verhoeven, incluida la cuestión de la violencia. O sea, es un director bastante gráfico, si recordamos lo que hacen sus películas, pero creo que hay un sentido y hay un porqué en eso. Y bueno, con lo que decía Jacobo, pues, ¿qué puedo agregar, no? Coincido completamente con eso de la crítica hacia el capitalismo. Y agregaría esto con respecto a lo difícil que es cambiar la estructura social, ¿no? Porque sí, la OCP es verdaderamente la villana en esta primera película. Y claro, tenemos a Bodrick, si bien recuerdo el nombre, este villano que también es bastante despreciable. Que hace lo suyo y bastante bien, ¿no? La verdad es que sí es bastante tan catártico ver la muerte de los malos, el tipo derretido, el que mata a Luis con el arma que está por allá en la base cuando está dejando caer todos esos metales sobre Robocop. El villano principal, claro, la mente maestra, pero a fin de cuentas, la estructura social se mantiene. Y si recordamos las otras películas, incluso llega a haber huelga de policías. Así que aquí el asunto está en que sí, la villana es la UCP, pero como parte de la estructura social, como una institución, finalmente está ahí. Y digo, si nosotros le hiciéramos caso a estas partes rebeldes nuestras, posiblemente a lo mejor algún día podríamos ir a poner algunas bombas al gobierno del estado asegurándonos, claro, de que no hubiera gente y todo lo que quieran, pero no cambia eso la estructura social. La estructura social se mantiene. ¿Qué es lo que determina cómo va a cambiar la cuestión social en esto? Y aunque finalmente Murphy o Robocop se mantiene con vida al final de la película, la OCP va a continuar también ahí. Y es algo que vamos a ver incluso en Robocop 2. Tienen razón, una película mucho menos lograda, aunque todavía tiene lo suyo, a diferencia de la 3. Pero la OCP sigue ahí manipulando y haciendo prácticamente lo que quiere, ¿no? Como una buena empresa que privatiza y que tiene el permiso del Estado. Así que de lo demás, pues bueno, algunas otras escenas inolvidables. Yo creo que la que más me impactó, aparte de obviamente el tipo de retiro que para acabarle después es atropellado, pero insisto que catártico fue, la escena de cuando Robocop detiene la violación con ese tiro preciso en medio de las piernas de la muchacha para darle en sus partecitas al violador. Bueno, ¿qué opinan? Sí. Fíjense que yo, creo que es bastante. Esta película resume mucho los 80s. No es la primera película que retrata lo malo de las corporaciones. Recuerden que hablamos de Blade Runner, de la compañía Tyrell. Los 80s también los barrios eran peligrosos. ¿Cuántas películas ochenteras no son de peleas callejeras? Uf. Sacan navaja luego. No, y películas, digo, no hablemos de videojuegos, Double Dragon, Street Fighter, todos son tipos peleándose en las calles. Solo faltó el radio acá, ¿no? Ajá, los grafitis y demás. Y también el otro caso curioso es el de la pérdida en este caso, lo que le llaman la desindustrialización, que se nota mucho ahí también, o sea, digamos paisajes donde la ciudad está en decadencia. Eso en general lo resume. Eso es lo interesante. Yo creo que Robocop es una película de acción que disfraza un tema mucho más profundo. Y creo que también está un tema que a lo mejor no hemos manejado mucho en este debate, es el de precisamente también la importancia de que a pesar de que pueda existir una mecanización,
como la que en ese momento precisamente se estaba presumiendo, como incluso la que actualmente vivimos, donde todo está virtualizado, donde todo prácticamente está hecho de una manera mecánica, industrializada, la conciencia humana siempre va a ser superior. Hay una escena bien interesante en la película, bien poco percibida, cuando se está peleando contra el robot grandote, no sé si se acuerdan. Está peleando contra el robot grandote y le está bajando unas escaleras, ¿sí? Y el robot no puede bajar las escaleras, y donde las baja se cae. Estaba hoy escuchando a alguien decir que esa escena dice mucho, porque ahí es donde te das cuenta que a pesar de todo, las máquinas son máquinas y no pueden tomar decisiones. Lo interesante de Robocop es que es un ser humano tratando de ser máquina. Y de hecho para mí, hasta también hace poco entendí que el final es soberbio, porque toda la película tratan de hacer de Robocop una máquina, de darle su autonomía. ¿Y cómo termina la película? Oye, ¿cómo te llamas? No dice Robocop, no dice su número de serie. Murphy. Y prácticamente ese final, él está demostrando que no funcionó, ¿sí? Es el fracaso de la automatización que buscaban en él, ¿sí? O sea, al final él se reconoce como un individuo, ¿no? ¿Y por qué fracasó? ¿Qué fue lo que lo despertó? Un sueño. El Sí, elemento onírico aquí está presente y es una de las cosas que se supone que no se controlan, ¿no? ajá, sí, un poco también lo que habíamos visto con Blade Runner, ¿se acuerdan en relación precisamente a qué hace un ser humano, los recuerdos, la conciencia, ¿no? Si se fijan es un tema más interesante de lo que parece y en ese sentido creo que ahí sí la película, insisto, porque también es un final bien ridículo, a mí me da mucha risa que cuando mata al tipo que le dice, estás despedido y lo mata, hay un actor que es afroamericano que le hace, yeah, sí. 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 Y ya cuando lo haces tú dices, ¿qué rollo con esto? Y de hecho, al final no sabes si es un final bueno o malo, porque la corporación sigue ahí, como dice Manuel, la estructura social no se va a romper, ellos van a seguir ahí haciendo su desastre. Pero por lo menos dentro de lo que cabe, Robocop encontró su identidad, o por lo menos no la perdió o la recordó. Sí, Y luego aparte, fíjate, acuérdense cómo lo mata, al villano que lo convirtió en nada, le encaja sí. en el cuello, le encaja no es el cuchillo, es para el plug, para poder, Es USB. el USB. La USB. Y al de la corporación le De barrio, la USB de barrio. le dispara 5 balas, uno en la derecha, en la izquierda, y luego abajo, izquierda y derecha, y luego uno en el centro, y con eso lo termina aventando por la ventana. O sea, eso ya fue como que para disfrutar, ya le da un gran placer matar a este personaje, al villano. Y lo que estabas comentando lo presenta el director magistralmente, porque poco a poco empieza a soltarse más el personaje. Y ya cuando se quita el casco, y ahora sí, la voz y las cosas que dice ya también Me son más, buscaban. ya no es tan mecánico como al principio. Y así dice, me buscaban, hijos de la chingada. Sí. Entonces estuvimos un poquito bajo y lejos, pero Así, sigues con tus comentarios. O sí, a Jacobo, ver si me ¿algo escucho más? un poco mejor. No, pues creo que ahí lo acabas de decir y ahorita recordé algo que es interesante. Es cierto, tratan de convertir al robot, a Morphin Robot, y poco a poco se van viendo destellos de su humanidad. Por ejemplo, cuando empieza a maniobrar el arma, ¿sí? Porque él dice que le gustaba mucho a su hijo ver cómo los vaqueros usaban eso, cómo maniobraban la pistola. Entonces, es cierto, a lo largo de la película vas viendo que a pesar de que lo hacen un autómata, sus recuerdos humanos están ahí, pero al final son también lo que lo hace eficiente. Y eso es algo que me parece interesante. Pero bueno, le doy la palabra a José Luis. Sí, no, fíjense que hay una cosa que a mí me agrada mucho. Yo no la recordaba. De hecho, yo recordaba otra cosa y la tuve que volver a ver. Y no es lo mismo. No aparece la familia más que en recuerdos. La película prácticamente te da a entender que no va a volver a verlos, que la familia hizo su propio camino después. Y cuando planteas eso, la manera en la que termina, prácticamente dando a entender que mata a todos los que lo fregaron, siendo tan efectivo, tan rápido, porque después del sueño el vato ya no lo controlan, ya no lo agarran y es directo, va sobre lo que quiere, ¿no? Y de hecho, la película avanza tan rápido a partir de ahí porque no pierde tiempo haciendo otras cosas. Va por los malos en este sentido, ¿no? Los que lo fregaron. Y eso da una sensación de que el tipo es efectivo y es imparable y es buenísimo. Es parte de lo que yo les decía, de las emociones que luego uno recuerda, ¿no? De este personaje. No se queda con el trauma de, ¿y ahora quién soy? ¿Y por qué me hicieron esto? Malditos, ¿no?
todo eso que para mí sería pura paja. El tipo dice, pues ya estoy aquí, ¿qué? Le doy, ¿no? Le sigo. Y yo coincido con eso, no estoy muy seguro de que pudiera haber debate en eso, Edgar, pero yo coincido con el análisis que hacen tanto, bueno, que hacen ustedes tres, respecto al asunto social. Quizá lo único que podría yo señalar ahí al respecto es que da la impresión de repente de que esa estructura social que está armada y que está prácticamente en decadencia, no se va a salvar, no va a haber nada que la salve, y casi me gustaría verla como una especie de preámbulo de lo que hemos visto después en otras películas post-apocalípticas, ¿no? Pero fíjense Ya que, no hay nada. Ándale. pero o sea, es que nada más los pobres están en decadencia. O Sí. sea, No, acuérdense que- todos, hagan- porque la corporación misma te da el ejemplo. Te despido, ¿no? Mato al enemigo, al que me quiere pues, quitar el puesto. O pero sea, si estuviera en decadencia, se destruiría la corporación, pero esa continúa. Y la no. clase media está en el Infonavit ya lujoso, en el cual Sí. regresa Sí. Hay, Robocop. Y los hay, pobres sí son los que están sufriendo con la violencia. fíjense, hay algo muy interesante en la película, sobre todo por los años en que se da. Recuerden que es en los 80 y las ciudades, sobre todo, ya empiezan a marginalizarse. Es los mismos 80 y de esos años 80 cuando se construyó la Macroplaza. Y perdón que sea tan localista, pero el proyecto que la OCP tiene de crear una nueva ciudad no era para nada diferente al de Martínez Domínguez. Y pregunten por ahí, hace poquito salió un libro de un colega, Jaime Sánchez, donde habla precisamente del desplazamiento del centro de toda la gente pobre que hubo por crear la Macroplaza. Bueno, ese proyecto de Detroit de crear una nueva ciudad, pues hagan de cuenta que se cumplió en Monterrey y en esos mismos años. Sí. ¿Cuántos billares? Yo estoy ¿Cuántos de acuerdo con restaurantes? José Luis en el Sí, sentido, perdón, en el sentido de que todo está en decadencia, porque a fin de cuentas es también lo que ocurre con nuestro sistema económico. Es cierto que hay una gentrificación, se van desplazando todavía más los círculos de pobreza, pero ¿cómo se mantiene de cualquier forma una institución solita? Por eso, si me permiten tomar un elemento de la dos, por eso es que después están los policías en huelga. Y es la falla también del capitalismo y de este sistema neoliberal, ¿no? Que la persona que tiene el capital piensa que se va a sostener solamente con el capital o piensa que se va a sostener solamente porque tiene el edificio ahí calando. En ese sentido, yo concuerdo con José Luis de que la crisis es general, porque a fin de cuentas está compuesta por seres humanos. Y si no, pues podemos ver por qué ahorita el sistema económico está tambaleándose, porque todos estamos resguardados y parece que no está funcionando si no está alguien, a fin de cuentas, pulsándole el botón al robot. es que ese es el problema, o sea, hay una crisis humana, y se puede también hablar de una crisis económica, pero sigue la institución, sigue habiendo gente con dinero y esa poca gente pues conserva ese dinero y ese capital. Entonces, hay una crisis, pero para unos y para Es otros que les va muy bien, hay una bonanza. el problema del No, neoliberalismo... también se mueren, Edgar. Mataron al contrincante y luego despidieron Sí. el otro en ese ratito. O sea, no hay ningún tipo de... Pero el jefe del... no hay un sindicato, Sí. no hay un sindicato que proteja a los corporativos de alto nivel como para que sigan ahí. O sea, es cuestión de voluntades y de caprichos. En ese ratito se van. De hecho, el En problema ese ratito. del neoliberalismo de Reagan es que no hubiera ricos, sino es que se creó un monopolio donde se desplazaron a otros. Incluso muchas industrias desaparecieron que también eran de poder por concentrar el poder en toda esta que llaman plutonomía. No sé si están relacionados con el término. O sea, los ricos, mega ricos, que incluso hicieron desaparecer a otras empresas. En esos mismos años, por ejemplo, la General Motors en Estados Unidos cerró porque estaba el mercado también alemán y japonés. Que de hecho en la tercera película hay un grupo japonés que llega, o sea, como que todavía se sostiene esa crítica ahí, porque hay algo muy interesante en las secuelas. Las secuelas a lo mejor sí son malas películas, pero están escritas por Frank Miller y algo tenía ahí Sí, exactamente. que las hacía valiosas. Pero sí se nota la decadencia. Y recuerdo sobre todo porque vuelvo a Monterrey, en el 86, un año antes de que se estrenara Robocop, Sierra Fundidora, y pasaban lo mismo. O sea, no es que la riqueza no existía, es que la riqueza se concentraba en unos cuantos y otras grandes empresas emblemáticas como la fundidora cerraban y desplazaban obreros, desplazaban personas. Aquí el problema es que la riqueza se empezaba a concentrar en unos cuantos, lo que tanto se menciona, ¿no? Una distribución muy inequitativa en este caso, los recursos. Y es curioso que una película como Robocop nos lleve a eso. Pero el problema de la violencia, ahorita que comenzaste a Frank Miller,
Frank Miller escribe Dark Knight en el 86. 86, Al un año 84 antes. ya había salido la primera de Terminator. Pero las películas de acción poco a poco se hicieron cada vez más frías. Y en los cómics y en las caricaturas la violencia empieza a parecer más cruda. Para el 87, ese año, que también sale la de Depredador. Y James Bond, que viene de ser un personaje muy hollywoodense, muy caricaturesco, se va también a un personaje más frío con el James Bond de Timothy Dalton en el final de los 80s. Entonces, porque es el final de la Guerra Fría y ya no tenía mucho sentido un James Bond. Sí. Y de hecho, lo que mencionas de Depredador también es genial, porque la otra política de Reagan al exterior era precisamente la de mandar a estos grupos sí, a eliminar guerrillas y gobiernos De élite. comunistas de élite. Y Rambo es del 85, entonces también es como que una parodia de esa cantidad de sangre, esa cantidad de muerte fría, sin sentido, que se da, pues, bueno, Rambo está en el Medio Oriente, en Rambo 2, perdón. Entonces, también tienes razón, la cuestión de la política de Reagan, si hay una crítica directa a toda esta postura. Pero fíjate que lo interesante del director en este caso y de los editores que ayudaron ahí a acomodar la película es que es una muy buena crítica para alguien a quien no se podía criticar, que era Reagan, ¿no? Por eso él había metido tanto dinero a Hollywood para generar una idea y lo interesante de Robocop es que logra el cometido que quiere la industria de Hollywood en ese momento y al mismo tiempo te mete una idea de sospecha, de crítica hacia ese mismo corporativo que está sosteniendo el mismo Hollywood. Entonces está muy interesante la película en ese sentido. Y yo por eso les decía al principio, a mí como yo me quedo con emociones y esas emociones de alguna manera son las que terminan por, no sé, manejarte un momento y un contexto de la película que ahora un poquito más de grande tú dices, era una maldita crisis. Todo eso, era una maldita crisis, ¿no? Yo con eso me quedaría, por eso me agrada la película, el personaje siempre me gustó, por efectivo, y porque no se anduvo con pelos, no andaba con broncas de plano. Tuvo un sueño para reactivarse y no se quedó en el sueño, fue y actuó, ¿no? Eso a mí me gustó siempre. Muy bien. Bueno, pues ya estamos finalizando esto. 10 segundos, muchachos. Manuel, Jacobo y José Luis. 10 segundos. Último comentario. No, pues una joya de los 80 que vale la pena revisitar. Véanla y vean también el cine de Verhoeven, que es algo, dice algo más de lo que parece. Sí, yo también recomiendo que se vuelva a ver varias veces. Pues bien, se pasaron porque no hicieron 10 segundos, hicieron 2, 3 segundos cada uno. Pero bien, pues muchas gracias. Estuvo padre el debate. La próxima, ojalá que también escojamos una que tenga mucho de qué platicar. En realidad, todas han tenido mucho que platicar. Pero bueno, pues un gusto. Soy Edgar Ibarra. Me acompañó Emanuel, Jacobo y José Luis. Hasta luego. Thank you for your cooperation. Nice.